resultados deben ser comunicados. Decíamos que nosotros estamos acostumbrados, quizás en la escuela, a un informe, a esto que decíamos en los laboratorios. Este resultado de los conocimientos científicos implican, más allá de la estructura en sí de un trabajo, que si uno quiere publicar, esto para nadie lo conocemos bastante bien y no es fácil, digamos, en tal o cual revista que uno elige para publicar el resultado de sus investigaciones, más allá del formato que pide la revista, hay un lenguaje, hay una forma de hablar la ciencia que es característica de la ciencia. O sea, hay una estructura que más allá de este procedimiento, podríamos decir que uno le puede ver una faceta técnica, hay un procedimiento que tiene que ver con el hablar la ciencia y que no es trivial. O sea, la ciencia explica, la ciencia conjetura, la ciencia argumenta, y el argumento del científico es distinto al argumento de un abogado. Ese argumento tiene una estructura teórica, no es de cualquier forma, tiene una estructura teórica y hay particularmente teorías sobre cómo se arma un argumento científico, que también es el tema de una tesis que está dirigiendo Analía. O sea, hay, más allá del lenguaje y de los conceptos específicos, hay una forma de hablar la ciencia que también la diferencia del resto de la disciplina. Entonces, esto de la comunicación de los resultados tiene que ver también con las formas de expresar, de hablar esa ciencia. Bueno, esto es a modo de cierre, esto de que volvamos a que esto de no al método científico, el proceso que se pone en marcha dista mucho de seguir un conjunto establecido de pasos, previo. No, eso lo voy a crear yo dependiendo del problema que resuelva. La investigación resulta de un proceso sin fin de idas y vueltas, el que lo hizo lo sabe, de ajuste, de retoque, de cambio, de permanente toma de decisiones, y esto es importante del control consciente que lleva el investigador del avance del proceso de solución, de consulta continua a diferentes referentes teóricos y prácticos. Pueden ser colegas, pueden ser libros, pueden ser todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Yo les traje un ejercicio que tampoco está en el libro, que con todo lo que hemos visto, con ese dibujo, que es un dibujo que también aparece en todos los libros, dibujando lo que es el trabajo y el aspecto de un científico, señalen las visiones deformadas de la ciencia que por acción o omisión se aprecian en ese dibujo, elaborado por un profesor de formación. Bueno, alguien que se está formando como representación de la actividad científica. Modifíquelo al dibujo de acuerdo hasta lograr una imagen más realista y actualizada de la ciencia. Ustedes lo podrían hacer ya, pero bueno, es una cosa que queda por más tiempo, pero es muy interesante ponerse en ese ejercicio y decir cómo cambiaría yo este dibujo para que ese dibujo realmente representara en una forma más realista lo que es el trabajo que acabamos de ver. Las ciencias sociales, y acá engancha lo de Analía, aspiran a tener una metodología de trabajo similar, de educación, particularmente, para plantear su investigación. Su dificultad central es que las situaciones problemáticas planteadas delimitan un conjunto grande de conceptos, digamos, que adquieren significados diferentes desde distintas teorías. Entonces, por ejemplo, damos un ejemplo que a mí me parece interesante, porque esto es un tema interesante también para estudiar. Nosotros podríamos estar interesados en estudiar sobre las concepciones que tiene un grupo de personas sobre el medio ambiente. Por ejemplo, ese sería un trabajo. De una dada comunidad de un barrio, de una escuela, y para ello ¿qué necesitamos? Posicionarnos teóricamente qué es para nosotros concepción. Significara ideas, comportamiento, actitud, valor, creencia, representación mental, explícita o implícita. Entonces nos vamos a tener que posicionar en un marco teórico que me diga, para mí, la concepción va a ser tal cosa. Porque si yo no tengo definido qué es la concepción, ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Qué valores declara que tiene sobre el medio ambiente? ¿Qué ideas tiene
posicionar y decir, bueno, por ejemplo, para mí una concepción para hacer 3 cosas. Yo voy a mirar ideas, comportamientos y equilibrio, por ejemplo. Es como lo definimos al principio, pero eso está mirado desde un marco teórico. Yo podría decir, es una representación mental. ¿Cómo las voy a estudiar? Yo voy a tener que, posiblemente, lo voy a tener que hacer dibujar, lo voy a tener que hacer diagramas, digamos, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas representaciones conceptuales? Diagramas, distintas cosas. Entonces voy a tener que definir muy claramente. Esto es algo que decidimos incluir con Analía en este capítulo, digamos, al final, que nos parece interesante, porque a nosotros nos parece interesante y pensamos que a ustedes también les iba a parecer interesante. ¿Qué decir? Si nosotros podemos concebir una idea distinta sobre lo que es la ciencia, más actualizada, digamos, más realista, podemos acercarnos a creer y a comprender a la ciencia y a tener una visión distinta que va a ir evolucionando con el tiempo. Eso implicaría teóricamente, digamos, un cambio didáctico. Ustedes caminarían hacia un cambio didáctico porque la intención sería que esa huella de la ciencia, de lo que realmente es el trabajo científico, estuviera presente en nuestra enseñanza. Contra todas estas visiones que veíamos. Entonces la idea, y es una cosa que también hemos elaborado y de la cual hace más de 10 años estamos trabajando con Analía, es esto de conectar la ciencia y la enseñanza de la ciencia, desde una visión de ciencia particular, que es esta que vimos, y de la huella que puede tener nuestra enseñanza de esta visión. Entonces, digamos, se nos ocurrió incluir un modelo didáctico, una estrategia didáctica teórica que nosotros hemos puesto en el aula secundaria y en el aula primaria también, que tiene como dos vertientes. Una vertiente que es un modelo didáctico teórico, que es la resolución de problemas orientados por el profesor, pero que está en la página 34. Y por otro lado, un acompañamiento diálogo. Porque como decíamos hoy, digamos, el saber diseñar una actividad muy linda e innovadora es una parte de nuestra innovación didáctica. Nosotros tenemos que saber qué hacer con esa actividad en el aula y con nuestros alumnos. Entonces hay 2 columnas, una columna izquierda que tiene que ver con, si ustedes lo ven, van a ver que la columna izquierda está íntimamente relacionada a la fase del trabajo